La conclusión de que la capital extremeña, Mérida, no está del todo limpia viene a subrayar las declaraciones que ha hecho el delegado de Parques y Jardines pidiendo colaboración ciudadana porque dice no contar con más recursos para poder tener un barrendero detrás de cada ciudadano. Y es que la minoración en la partida presupuestaria para limpieza que se realizó en la pasada legislatura, sumada a la actitud incívica de la gente, hace que, lo que hemos dicho aquí en varias ocasiones, Mérida no esté limpia. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros asuntos de orden económico y de orden regional y nacional, en otros órdenes, para la redundancia. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Televisión Extremeña de La Picota. Vamos a saludar a nuestros picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Paz y bien, muy buenas. Encantado de estar aquí de nuevo. Antonio Vélez, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, buenas noches. Y Juan Viera, hola, buenas noches. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Con ellos tres vamos a abordar los temas más importantes que nos ha dado esta jornada de miércoles. Vamos a empezar a hablar de números del presupuesto porque el borrador de los presupuestos municipales de Mérida para 2017 tiene créditos disponibles por un importe de 2.755.973,40 euros en diferentes partidas, entre las que destacan por su mayor cuantía las de urbanismo, infraestructuras y obras por casi 600.000 euros o la destinada a servicios sociales por 260.000 euros. La delegada de Hacienda ha señalado que este borrador de presupuestos, si hubiera entrado en vigor al inicio de este ejercicio, el Ayuntamiento tendría comprometidos a fecha de 1 de enero un 70% de los 44 millones totales que contempla este documento. Solo el capítulo 1 de personal absorbe el 39% y el resto se destina a amortización de préstamos, cánones como el de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y contratos de servicios externalizados como el de transporte urbano por un importe de 1,4 millones o limpieza y mantenimiento de parques y jardines. Yáñez ha ofrecido esa cantidad disponible de 2,7 millones a los grupos políticos de la oposición para que puedan realizar sus propuestas en la negociación del presupuesto y ha indicado que en breve comenzará la ronda de contactos con los diferentes portavoces económicos de los grupos de la oposición. Vamos a comenzar por este tema. Lo hemos dicho, casi el 70% comprometido a fecha de 1 de enero, si hubiera entrado en vigor. Es una hipótesis que ha hecho, porque evidentemente los presupuestos no se han aprobado todavía. Estamos con la prórroga de los presupuestos del año anterior. Antonio. Sí, yo les deseo el mejor camino, ¿no? Y que con mucho pulso, con mucha mano izquierda y con mucha inteligencia, ¿no? Para poder sacar adelante este tema. Lo que pasa es que yo añado también una cuestión que me parece que es importante. O sea, Mérida necesita inversiones. Mérida es una ciudad que parte de un estatus concreto, es capital autonómica, con una definición estatutaria aprobada por las Cortes del Estado español, con casi 40 años de andadura. Y en consecuencia, la situación, la nueva realidad geopolítica que implica el modelo autonómico, establece una capital de nuevo cuño en Mérida. Curiosamente, entre el juego de las 17 capitales autonómicas, la única que lo era hace 2000 años en la división de Augusto era Mérida, curiosamente, porque Sevilla no era la capital de la Bética, era Córdoba, y Barcelona no era la capital de la Tarragonense, era Tarragona. Consecuentemente con ello, la única capital, aunque sea anecdótico, pero esos son elementos que deben asentar las razones del orgullo local también. No es que la patria chica decía, la patria es la infancia, decía Machado, decían los pensadores, pero Mérida realmente está en una situación de geopolítica nueva. Una situación de geopolítica nueva que necesita inversiones, es verdad, que aquí está la clave capitalina, la asamblea y el gobierno, y eso implica un despliegue. Hacen falta otras cuestiones que definan el nuevo modelo, el modelo constitucional del 78, que supera ampliamente al modelo de Javier de Burgos de 1835 o 33, no recuerdo. Es un modelo nuevo, el modelo provincial está superado. Consecuentemente con ello, bajamos al suelo, Mérida necesita infraestructuras, servicios.
Por ejemplo, el tercer milenio necesita una comunicación por la carretera vieja de la Corchera entre el puente de Lusitania y aquel espacio, y tiene que atravesar el Augusto San Lázaro por debajo para aterrizar en el camino de la Magdalena, sí o sí, no hay más. Y Mérida necesita un tercer puente urbano aguas arriba del puente de Fernández Casado, del puente de la Circunvalación. ¿Puente nuevo? El puente nuevo, el puente de la Plaza de Toros necesita. Sí, lo que es la vieja concepción de la circunvalación estaba hecha desde el año 60. El cinturón de cierre que se hizo en la zona norte para enlazar las autovías nuevas realmente funciona como una M30, en diferencia con Cáceres, que hay que ir para seguir el sistema de autovías Aldea Moré, a Valdesalor, o en Badajoz, que ni cuento. Sin embargo, en Mérida eso lo resolvió. Queda resolver aguas arriba del Guadiana, más arriba de la Plaza de Toros, más arriba del puente Fernández Casado. Para un gran cinturón que arranque en Cepansa, hacia detrás de todo, pasando el río, hacia los Salesianos, hacia las Lomas, con todas las hijuelas. Una nueva circunvalación, una vía, un cinturón, como han hecho en Badajoz, van a hacer en Cáceres. Mérida necesita ese cinturón, porque además Mérida, por encima de Bajo de Cáceres, es un lugar donde encajan dos grandes autovías nacionales. La Cantábrico-Atlántico-Mediterráneo y la Lisboa-Madrid. Valencia, tal, salvo el tramo de... Quiero decir que hay un tráfico poderosísimo interlocal. Entonces, Mérida necesita esa vía de circulación. Curiosamente, aquí lo que se hizo años atrás fue una inversión, por cierto, de una empresa DICO, de la trama pública, en la Plaza de Toros, por un paso inferior, que cuando ahora apuntas a mediodía está constreñido, porque el instituto, porque la salida, tal. Es decir, no ha solucionado. Lo que realmente hubiera solucionado es otro puente a la altura de más arriba del asilo, esa zona, hacia los salesianos. Otro puente. El Lusitania costó, en el año 91, 1.200 millones de pesetas. 1.200. ¿Qué estamos hablando? De una aportación en la que tiene que entrar la Junta. Claro, esa es la gestión que tenemos que hacer desde Mérida. El ayuntamiento, los ciudadanos, exigiendo infraestructura, servicios, estos cinturones de cierre, que en ese caso es imperativo, porque lo que se hizo de la mano de Acedo en el paso inferior de la Plaza de Toros, aparte de la implicación de la trama pública, etcétera, de una empresa de la trama pública, guste o no guste escucharlo, es inservible para el juego de tráfico de la ciudad. Y sobre todo las consejerías, y esto es que es fundamental. Por lo tanto, repito, presión, demanda, inversiones, exigencia y acción pública. Bueno, pues lo que apunta Antonio Vélez, una ronda detrás de los bodegones, que sería una ronda que conectase la Nacional 630 con la autovía de Madrid, suroeste. Domingo. En este sentido, las ideas, lo que estás diciendo, Antonio, alcalde, de abrir eso, me parece muy bien. De inmediato, y no creo que sea muy caro, hacer un puente en lo que es en el desmonte, el antiguo desmonte, por detrás de los salesianos. Claro, esa es la línea. Pero vamos, es que hacer un puente, eso descongestionaría bastante una vía que es la antigua Nacional 5, la avenida Reina Sofía, que es que está saturada. Rara es la hora que no está saturada esa. A primera hora, por lo de los institutos. A las 2 de la tarde, con los colegios, institutos, colegios salesianos, toda la zona, llegar al Escalestri, antiguo Escalestri, a las Tres Fuentes, Josefina. Es horroroso cómo está. Hombre, algo hace el paso subterráneo, porque si no, el cruce de la Plaza de Toros ya sería de libro, ¿no? Pero efectivamente, ese puente se hace imprescindible y no debe ser tan caro. Pedir que lo pague el ayuntamiento es prácticamente imposible. Ahí tiene que haber fondos europeos, nacionales o autonómicos, pero eso se hace imprescindible. Y además se hace también muy necesario, igual, fíjate, cuando tú estabas de alcalde recordarás, ¿cómo no lo vas a recordar?, lo de las abadías, lo que es la avenida José Fernández López, todo seguido, y abriste esa zona, la abadía pasó a ser lo que es ahora. Si no se abre esa vía, pues desde luego seguiríamos encerrados. Pero claro, aquí hay pequeñas cositas que se pueden hacer. Por cierto, y abro un paréntesis, menudo muro tenemos ya los de Mérida, menudo muro con esto de los kioscos, el kiosco de Juli, vamos a llamarle así, el que está al lado de Telepisa, que está en una zona baja, que tiene la Plaza de España, está subida, tiene su propia pared, pero es que encima tiene un muro, si vienes por la calle John Leno o el Rastro, la Plaza del Rastro, y es que te encuentras con lo que es ese kiosco
y va a haber un muro. Está totalmente, es imposible ver la Plaza España o siquiera atisbar la asistencia de la catedral, de la concatedral de Santa María, porque lo tapa el muro. Y yo digo, ¿es que el arquitecto y los de la comisión de ideas que tuvieron ahí no se dieron cuenta de eso? Ahora ya es imposible, eso ya está construido, ese muro visual, ese pegote arquitectónico en el que se ha convertido, porque bajando por las otras zonas, bajando por Valverde Lillo o bajando por la calle Santa Eulalia o entrando por la concatedral, se ve de otra manera. Pero yo hablo sobre todo del que viene por la calle John Lennon, desemboca en la Plaza del Rastro. Desde ahí pongámonos a mirar a lo que son la Plaza de España y tiene dos muros, el propio de la Plaza de España y el impropio, lo que ha sido un pegotazo, que es el del kiosco, y lo sufriremos naturalmente. Eso sí que es un pegote urbanístico y yo no lo entiendo como la comisión de ideas y los diversos técnicos y sobre todo el arquitecto redactor del proyecto como no ha caído en eso. Y no me canso de decir que en Mérida le falta luz. Y sobre todo, ya que tenemos una partida que es corta, pero sí se puede hacer señalizaciones. Creo que has apuntado, alcalde, un paso subterráneo por lo que es el acueducto de San Lázaro, a la altura, creo, del Instituto Extremadura. No sé si has comentado hacer un paso subterráneo. En cualquier caso, ahí hay que hacer algo. O abrir el acueducto San Lázaro para que pasen los coches en doble sentido, o un paso subterráneo, pero eso es un peligro. ¿Y qué vamos a esperar? ¿A que haya muertos o heridos en ese paso, en el que solamente cabe un coche y entonces tienen que cederse el paso unos a otros? Y después hay algo que no cuesta mucho dinero, y es la señalización. Sin salirnos de ese lugar donde está el Instituto Albarrega, barriada Padre Cristóbal de Santa Catalina. Si venimos pasando por debajo del ferrocarril, donde está el Pavo, y seguimos hacia la barriada de nuestro Padre Cristóbal de Santa Catalina, y atravesamos ese puentecito, nos encontramos que en el puente Albarrega hay un paso de cebra. Sin embargo, al final del puente, que está en el lado, vamos a llamarle, más cercano al instituto, no hay paso de cebra. Con lo cual ahí no hay cómo pasar los peatones y es un auténtico peligro. Y termino ya. Existen pasos de cebra que no están señalizados en esa zona. Hombre, yo creo que hace falta por lo menos que esté todo señalizado, y que el ir de peatón por ahí, que por cierto es zona de mucho paseo, ruta del colesterol, vamos a llamarle así, porque hay gente que va desde lo que es la zona de las Escolapias hasta la Antigua, andando por lo que son los diversos paseos que hay ya tanto del río como de la Albarrega después, y no hay pasos de cebra. Eso, o los que están mal señalizados y faltan pasos de cebra. Desde aquí llamo la atención. Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando tanto Antonio como Domingo en cuanto a la cuestión de las infraestructuras físicas, pero claro, para eso ya entra en juego un nivel superior a lo que es la administración local, ¿no? Entra en juego pues la Junta de Extremadura, un plan de inversiones públicas a nivel nacional, que hemos hablado muchas veces de ello, y todo esto, ¿no? Y después otra cuestión, que es en relación a los presupuestos que tiene el Ayuntamiento de Mérida. Parece que solamente están dispuestos para negociar los 2,7 millones estos, ¿no? Exacto. Porque el resto está todo de alguna manera ya comprometido, ¿no? Y la cuestión está en que parece ser que hay una predisposición por parte del equipo de gobierno municipal para negociar con los diferentes partidos políticos que conforman el consistorio, el ayuntamiento, en la redistribución de estos 2,7 millones, ¿no? Yo creo que, bueno, que si eso es así, que lo demás está ya comprometido, porque lógicamente hay que pagar al personal administrativo, etcétera, etcétera, policía, todos los que atienden los servicios públicos. Bueno, pues yo creo que aquí, pues adelante, ¿no? Que no sé la respuesta que han dado los diferentes partidos políticos a esta proposición del ayuntamiento, ¿no? Bueno, en general a los grupos de la oposición no les ha gustado la propuesta del borrador de presupuestos. Ahora veremos en la ronda de negociaciones si llegan o alcanzan un acuerdo o no, aunque a priori, según las manifestaciones que han ido sucediéndose en los grupos de la oposición, parece que no se va a producir. Sería la primera vez que estuvieran de acuerdo, ¿no? Sí. Eso va de suyo, que no estén de acuerdo. Yo reitero de nuevo la necesidad de inversiones. Lo que define una ciudad en su crecimiento son las infraestructuras, los sistemas generales, los sistemas de interrelación, los sistemas de equipamiento. En consecuencia, sigo manteniendo esa posición.
Es verdad que Mérida puede tener otros ingresos por otras vías, el tema del estatuto de capitalidad, bueno, pues que se apliquen inversiones sumables. Pero no es menos cierto que Badajoz y Cáceres, ciudades en el equilibrio geopolítico de Mérida, la capital del territorio, tiene unas inversiones importantes en las rondas. Pues eso es una ronda, lo que yo he planteado, entre la zona de atrás de Cepansa, pasando el río, pasando el desmonte de los franceses, los salesianos, hasta las lomas, con todas las hijuelas. Eso es fundamental. Y el enlace con la salida a Cáceres. Eso es absolutamente fundamental. Fundamental, prioritario. Si no, Mérida está estrangulada. Y la otra cuestión, como bien decía Domingo, que sigue después de haber atravesado la vieja papelera, la zona de Pancaliente, todo aquello para allá, todo el paso inferior, todo el paso. ¿Qué año fue? Eso fue Final del 80. A mediados de los 80, no, a mediados de los 80. Mediados de los 80, efectivamente. Entonces, esa ronda debe seguir por la carretera vieja de Corchera hasta aquella rotonda donde enlaza el centro ese de la juventud con el camino viejo de Mirandilla, con toda aquella zona, pues sacando una pata de esa rotonda entre el Instituto Albarregas y el velódromo, pasando debajo del acueducto de San Lázaro, porque allí tiene un ataluzado, porque es Cabo Verde, ¿cómo se llama? La caseta de arriba de Rabo de Buey, sí, de antigua distribución de agua, es una cota dominante. Esa es una ladera que baja, entonces queda media ladera y da gálibo perfecto para pasar al otro lado con una bisectría hacia el camino a la Magdalena. Lo más que podía pasar es que nos encontráramos los pilares del viejo acueducto romano, pues por el mismo precio sacábamos dos y descubrimos la historia, porque, en fin, eso creo que es vital para enlazar con un espacio de desarrollo importante que es el tercer milenio y que tiene unas entradas laberínticas. Se hizo un parque allí, un aparcamiento al lado de Tierno Galván, que no vale para nada, que hay 3 coches. Sin embargo, se obvió la gran posibilidad de conectar toda la entrada desde el puente Lusitania de todas las direcciones por ahí en una vía complementaria a la de Marqués de Paterna o a la de las sindicales o a la de la zona de circunvalación por San Juan Santa Isabel. Caben muchas opciones, pero es que esa opción es vital para enlazarlo con el conjunto de la ciudad y con los sistemas generales de salida de la ciudad o de llegada de la ciudad. Es fundamental, fundamental. Y eso es un tema prioritario. Y tocando un tema simple que has sacado a colación, y yo no quiero volver la cara con respecto a los kioscos de la plaza, yo hice una posición constructiva, porque entendía que era un tema transversal, que no había un componente ideológico, ninguno. Había un componente de emotividad, de recuerdo histórico, y puse encima de la mesa, de una manera ciudadana, de colaboración ciudadana, de opinión ciudadana, de sociedad civil, puse el viejo óleo de 1901 de Felipe Trigo, con una plaza libre de kioscos. Yo siempre sigo pensando, seguiré pensando, que esos kioscos, una vez que se han tirado, no tenían sentido, sinceramente. Una opinión personal, si se quiere, muy emotiva con relación a los usos de aquel espacio. Y sobre todo, del uso de una plaza que es verde, que es una zona de pública concurrencia. No puede haber negocios terciarios. Es zona verde, con lo cual no entiendo la cuestión, ni sé, como alguien ha comentado, qué informe habrán hecho los técnicos. El muro ese ciego, no quiero pensar, dicho que esto no es una cuestión, quede claro, que no es una cuestión ideológica. Lo mismo le interesan los espacios libres a la derecha que a la izquierda. Son foros públicos para los niños, para los viejos y para el encuentro, en un espacio que tampoco en el centro tiene muchos espacios libres. No vaya a ser que ese muro sea para computar zona verde, espacio verde vertical. Y eso es un tanto extraño. A mí personalmente me reitero en lo que, con toda mi responsabilidad personal, de mi propiedad intelectual y de mis recuerdos emotivos de muchas generaciones de esta ciudad, entendí que esos kioscos en el año 20 y tantos tenían un sentido, en el medio de la plaza. Hoy no lo tiene. Hoy, para mí, no lo tiene, porque está suplido perfectamente en todos los espacios colindantes. Quizá en aquel momento lo tenía, dictadura Miguel Primo de Rivera, bueno, da igual, es aquel momento histórico, porque la ciudad estaba muy sectarizada en los centros, en sus espacios sociales, el círculo, el liceo, los artesanos, y entonces la concurrencia pública era más complicada. El único espacio medio decente era la taberna, el restaurante del Padre Mollete, el resto eran tabernas puras y duras, donde se veía vino de pitarra, tabernas. Y entonces, en el juego de los viajantes, de la gente que venía, de los tratantes, había un espacio que no tuviera reservado el derecho a admisión, claro, como hay en el circo, y se hizo eso.
anterior a la ley del suelo actual, o a los planes generales, o a las leyes actuales, o al Plan General de Ordenación Urbana, o a la ley 15/2001, pero eso ya no tiene sentido. Y yo lo dije públicamente, no se me ha hecho caso. Digo que tampoco yo tengo derecho más que de opinión, pero quiero entender que eso es lo que se tenía que haber hecho. Entre otras cuestiones, porque ese es un espacio, eso es zona verde, zona pública. Entonces no recoge uso terciario. Por cierto, me sorprende. Sobre la propuesta que tú has expuesto aquí, sobre esa ronda suroeste, etcétera, el puente Fernández Casado soporta un tráfico rodado de más de 15.000 vehículos al día. Cuidado. Es una locura. Eso es una locura, se ha quedado pequeño. Y por cierto, también hay que decir, rescatar un poco las palabras que dijo aquí también otro picotero, Pepe Pérez Garrido, técnico en la materia porque conoce la materia de la construcción, que haría falta un mantenimiento un poco más exhaustivo de este puente Fernández Casado, porque al parecer hay zonas de los arcos en los que, aunque no entraña ningún tipo de peligro para el propio puente, pero sí necesita ese mantenimiento y que se hace necesario. Nobleza obliga, Antonio, tú a mí me convenciste en una picota hace ya unos meses, sobre la marcha. Sobre la marcha, no es que yo rectificara, sobre la marcha me hice mi idea, que coincide con la tuya. Es que estoy convencido de que hubiese sido socialmente más productivo que la Plaza de España estuviera sin kiosco que con kiosco. Y además lo que tú dices, es que ahora, si hay bares por todos lados, si no hay necesidad de que públicamente haya un sitio público para que no se note el derecho de admisión, si está todo lleno de bares, ya la sociedad ha cambiado. Y sobre todo, imaginémonos, vamos a soñar un poco. Yo ya no por lo emotivo, alcalde, yo ya sobre todo por lo práctico. O sea, si la Plaza de España estuviese diáfana, allí se podría hacer desde la Feria del Libro, desde Feria de Muestras, desde cuando ponen los que tienen que ponerse de aquella manera, esos mercados, esos kiosquitos. ¿Cuántas exposiciones se podrán hacer allí al aire libre? Pero totalmente abierto. Incluso, como ejemplo, han venido hasta coches antiguos que se han expuesto en lo que está el Palacio de la China, se ponen ahí de mala manera. Es que eso puede estar, es que es un lugar, en el propio corazón de la capital autonómica, un sitio abierto a lo social. Luego ha sido un grave error. ¿Y sabes lo que ha pasado? Primero, inexistencia de sociedad civil. Nos encontramos con una sociedad adocenada. Y segundo, carencia de valentía política por nadie. No se ha salido nadie de la dictadura del pensamiento único. Tocaba hacer eso y todo el mundo ha cerrado los ojos y ha tirado para adelante como si esto fuese un rebaño de ovejas. Y nos hemos comportado como lo que pasa, pensamiento único y hacerlo, y ahí está el resultado. Y esto, ¿cuánto va a durar? 25 años mínimo, ¿no? La concesión, ¿por cuánto? Son 25 años. 25 añitos. Es decir, que la próxima generación y media, porque cada generación dura 15 años, a lo mejor se lo replantea. Pero ahí tenemos, o sea, la Plaza España va a estar imposible para el peatón, para el común de los mortales, salvo que quiera pagar y consumir. Es decir, uno no se puede sentar en un sitio público. Y además, cuando empieza el baile, cuando desembocas desde la calle Santa Eulalia a la Plaza España, que no tienes espacio, está todo invadido por los veladores. Y si digo, bueno, pues vamos a acercarnos a la Plaza España, que va a estar peor, porque también va a haber veladores. Entonces es un espacio privado, clasista, no por clase social, sino clasista de tenerse que gastar dinero, cuando debiera ser el espacio libre, abierto y gratuito para que el que quiera pueda ir. Totalmente de acuerdo contigo, Domingo, y además remachas una cuestión y pones sobre la mesa una cuestión contraria a la que dice Antonio. Eso tiene un sentido ideológico todo, es una cuestión ideológica. Concentrar, sí, es algo que está ocurriendo en muchas ciudades. El centro de la ciudad está quedando para el turismo, para las clases que pueden gastarse el dinero, y la población trabajadora sale desplazada hacia el exterior, hacia la periferia, puesto que de alguna manera no puede o no tiene medios para consumir o para habitar en esas zonas centrales. Y eso es así, y tú lo has descrito perfectamente. Es una cuestión ideológica que está ocurriendo hoy en muchas ciudades de este país. Pero si no hay inconveniente que se pueda consumir ahí. Y está ocurriendo de eso. Y es así. Que no hay inconveniente en que se pueda consumir ahí porque hay establecimientos abiertos. Si es que no eran necesarios los kioscos en la plaza.
Ya, pero no era necesario. Pero la tendencia política es esa, es los centros dedicarlos al turismo, a la extracción económica, y las familias, pues trabajadoras y tal, se tienen que desplazar a la periferia. Eso es así. Dice poco, entonces esto dice poco por el gobierno actual, que se supone que es progresista y socialmente avanzado. Yo no estoy en concreto, te hablo en términos... Es que es una contradicción, en términos ¿no? generales. Es una contradicción. Yo te hablo en términos generales, y en este caso concreto el gobierno local pues está tomando esa posición política y esa posición ideológica, sea conservadora, sea más o menos conservadora, pero de progresista, desde mi punto de vista, no tiene nada. No, pues ahí lo tenemos. Por eso, precisamente por eso, el uso de ese término progresista a veces tan equivocado, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra cuestión. Nos hemos ido del presupuesto a las inversiones y no a la ausencia, al no hacer inversiones en la plaza de España. Vamos a otro asunto, porque el delegado de Sanidad y Consumo, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Mérida ha pedido la colaboración ciudadana para mantener limpia la ciudad y evitar que las calles estén sucias. Además, ha señalado que, aunque el ayuntamiento proporcione diferentes servicios de recogida de residuos, no puede tener, ha dicho Marco Antonio Guijarro, un barrendero tras cada persona para recoger desperdicios. Por otro lado, ha lamentado la ineficacia de los escamoteadores de contenedores, que son esas estructuras de hormigón que en Nueva Ciudad se implantaron con el Plan Urban y que aparte de ser ineficaces, ha hecho que aumente incluso la suciedad, porque ha hecho que algunos de esos contenedores sean inaccesibles y la gente tenga que dejar la bolsa de basura fuera del contenedor. Como decimos, son estructuras de hormigón armado muy endebles y de mucho peso, que además entrañan peligros. Y ha añadido que están esperando una auditoría de los fondos europeos con los que se adquirieron para evaluar la viabilidad de estas estructuras. Domingo, tú que has hablado en más ocasiones de la limpieza. Pues mira, esto, en primer lugar, esto denota la carencia, no la falta, la carencia socialmente radical de educación. No estamos educados. Tenemos que reconocer que por unas cosas y por otras, por un falso entendido progresismo también, pues no tenemos educación y no sabemos comportarnos. Y además ha llegado ya un momento cuando el concejal de Sanidad y Consumo lo publicita, es que ya no se puede con la situación. Yo he comentado en más de una ocasión aquí que hacía dos invitaciones. Primero, que la gente pudiera ver cómo se encuentra todos los aledaños del río, toda la ruta del colesterol de la isla, cómo se encuentra todos los sábados por la mañana y todos los domingos por la mañana. No nos tenemos que ir más largo, ahora se le llama la curva. Ahora lo de la curva es, para el que hable con gente que tiene de 14 a 25 años rápidamente le dicen lo que es la curva. La curva es en la calle Anas, que hace curva, el antiguo bar Quintanilla, el aparcamiento, hace curva y coge ya el paralelo, la calle Ana, hacia lo que es la zona de sur, las Escolapias y demás, ¿no? Pues toda esa curvita donde está el aparcamiento y demás, pues, y en la zona del Alcazaba, los pisos de Otero, pero por el río a eso le llaman la curva. Esa es una zona de reunión y de botellón. Bueno, yo invitaría a que ahora mismo, en este momento, vaya alguien al puente romano, se asome desde arriba, cómo se encuentra totalmente flotando cientos y cientos de botellas de plástico en el río. Ahí están, flotando en el río. Esas son las que se ven, las que no se ven. Y todas las mañanas, y era la segunda invitación que yo hacía, que el ayuntamiento no permitiera, o más dicho de otra manera, permitiera que FCC, la contrata de limpieza, no vaya ni el sábado por la mañana que viene, ni el domingo por la mañana que viene, a limpiar las mierdas que dejan nuestros jóvenes, a los que tenemos muy mal educados. Entonces, ¿qué es lo que se hace por la mañana? Dentro de lo que cabe, hay una brigada de limpieza que quita lo gordo, como pasa eso, ¿no? Que quita lo gordo, como cuando uno tiene que salir corriendo por la mañana a primera hora. Entonces, bueno, pues más o menos, me quito lo gordo y salgo y después vuelvo a los 10 minutos y ya me ducho. Pues eso, se quita lo gordo. Entonces, carecemos de educación. Pero esto tiene sus razones. ¿Por qué? Porque los hechos no tienen consecuencias. Si yo os puedo gritar, os puedo insultar y no pasa nada,
pues seguiré impunemente, os seguiré pues atacando y os seguiré haciendo lo que no debo. Si tuviera consecuencia los hechos, yo probablemente me lo pensaría cuando menos. Esto pasa exactamente igual que con la educación vial, que tampoco existe, como lo de tirar la basura a la calle, como los de los ruidos de las motos. A mí se me ocurre ahora sobre la marcha. Imaginemos estas motos que hay con escape libre, que van a toda velocidad, haciendo el bestia, provocando, si no accidentes, sí situaciones de mucho peligro, y la gente se acongoja por la calle. Si a esa persona se le detuviera y la moto esa estuviera depositada 6 meses en el depósito municipal, por eso, sencillamente por eso, probablemente no lo volverían a hacer. Igual que ir con un coche tuneado con altavoces hacia afuera, molestando a cualquiera que va andando por la calle con un ruido bestial. Igual que los bicicleteros. Cuidado, a los que hay que respetar, y mucho en carretera. Hoy ha habido, por cierto, otro atropello en Badajoz de un ciclista profesional. Benditos a Dios. Y el camión se ha dado la fuga. Que se recupere. Yo no iba por ahí, ¿no? No, que digo, se recupere. Iba sobre todo que hay que respetarlo, y tenemos que respetar y a veces ponernos a 15 kilómetros por hora. Y si no hay que adelantarnos, se adelanta y no pasa nada. Porque hay que respetar a los ciclistas. Pero en los bicicleteros, que era de los que yo estaba hablando, que van por la calle Santo Eulalia en bicicleta, y por las calles peatonales, y por encima de las aceras, y los bicicleteros que intentan pasarse los pasos de cebra montados en la bici y encima pretenden llevar razón y tienes que cederle el paso. Quiero decir, no es obligatorio. Cuidado. Porque es para peatones solamente. Efectivamente, te tienes que bajar de la bicicleta y cruzar andando. Entonces, es que nos falta educación. Nos falta educación en todos los sentidos. Ya no hablo de ceder el sitio, ya no hablo de tratar con respeto a las personas, ya no hablo de lo que uno oye cuando va paseando por el río, en la gente joven, los sonidos corporales de todo tipo que se les escapan y no pasa nada, delante tuya y no delante tuya, que les da igual. Y bueno, ante esos lodos, ante pues vienen estas tempestades. Y ya termino. ¿Qué haría yo de inmediato, un poco uniendo con el tema anterior, como inversión en Mérida? Se hace necesario. En Mérida se hace necesario que todo lo que es la isla se le haga un cerramiento, como tiene el Parque del Retiro, como tiene el Parque de María Luisa, como tiene los Jardines de Murillo en Sevilla, como tiene en Badajoz también los parques. Tiene que haberse un cerramiento y un horario para que, por lo menos, esa zona por la noche esté vigilado, o si no está vigilado, con cámaras. Ahora es muy importante y muy efectivo el tema de las cámaras, ¿eh? Son muy necesarias. Y por lo menos así, de esa suerte, a lo mejor mantenemos mejor el medio ambiente. Y ahora termino, y esta vez sí que es verdad, con el tema de los contenedores, que muchas veces se ponen los contenedores, esas placas de hormigón, se ponen porque cuántos conflictos entre vecinos hay por decir, pues yo voy a colocar los contenedores en ese bloque, pues los del otro bloque lo colocan aquí. Entonces, si la autoridad competente, que en este caso es la municipal, determina dónde están los contenedores, si ponen esos bloques de hormigón, dice, bueno, vamos a protestar al ayuntamiento, no me voy a pelear con el presidente de la comunidad de al lado. Y no van rodando los contenedores Y un no día van para un lado y rodando para los otro. contenedores. Sí, es cierto. Por cierto, que en materia de educación tendremos que dedicar una picota solamente a ella, ¿eh? Varias picotas, porque es cierto, se está instaurando, y no solo en los jóvenes, sino en personas mayores, una falta de educación tremenda. Y yo lo denoto mucho porque a mí me han enseñado, igual que supongo que a todos vosotros, que el buenas tardes y el buenos días no cuesta dinero. El saludar, ¿no? Pero es que eso pasa hasta en los WhatsApp que te envía la gente y directamente, sin decirte ni hola, ni buenos días, ni buenas tardes, ni adiós, te manda el mensaje como aquel que lo acabas de ver hace 5 minutos, ¿no? De eso tendremos que hablar algún día también. Antonio Vélez. Bueno, yo en este tema no voy a decir más de lo que se ha dicho y el planteamiento que ha hecho el delegado, Marco Guijarro, que por cierto es una persona que a mí me cae muy bien, porque lo ha planteado de una forma muy sencilla, incluso con esa figura de clamar por el civismo, por la responsabilidad. Es que no vamos a poner un barrendero detrás de cada uno, es una expresión muy cotidiana, muy consuetudinaria, a mí me gusta. Yo confieso que Marco me cae muy bien, porque es una persona muy sencilla y ve los planteamientos muy de base. Incluso esa cuestión de que esos cascarones, esos tapacubos, valga la expresión, de hormigón, pues él ve algo que a lo mejor la inmensa mayoría no lo hemos visto. Ve un elemento que es un poco perturbador, bueno, y que puede ser un elemento incluso peligroso.
yo lo respaldo, estoy absolutamente de acuerdo con él, y en ese planteamiento tan sencillo, tan casi de clamar, casi de todos, de tú, entre tú y yo, entre todos nosotros, oye, que hay que cuidar esto, que esto es de todos. Me gusta el estilo y creo que, y le deseo toda la suerte, y por supuesto creo que su mensaje, que es el mensaje de todos, de la convivencia, del respeto, es el que debe prevalecer. Ser un poquito más anglosajones en ese aspecto, un poquito más cuidadosos de lo que es del común. Un poquito bastante. Juan. Bueno, yo parto de la base de que no se trata de limpiar, sino de no ensuciar, ¿eh? Y esa experiencia pues la he tenido durante muchos años en la batalla que teníamos en el instituto para que los alumnos y las alumnas tuviesen cuidado, tuviesen limpieza, no tirasen papeles en las clases, etcétera, 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 ¿no? Pero en términos generales el problema que ha planteado Domingo, social, de carácter social, yo creo que es un asunto mucho más complicado, ¿no? Porque no se trata ya solamente de educación, de que tú en casa a tus hijos les digas, oye, mira que hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con otro, sino es un problema social que tiene influencia de carácter económico, porque el botellón, ¿por qué se hace el botellón? Porque los muchachos, la gente joven no tiene medios económicos para consumir en otro sitio, en donde en un bar o en un restaurante, en donde la cosa es más ordenada, te bebes la Coca-Cola y la depositas, en fin. Yo creo que el asunto es muy complejo y bueno, es algo que yo llevo escuchando desde hace ya 30 años, ¿no? El problema de que si la gente joven no tiene educación, que si no se cuidan las calles, no hay limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el asunto es más complejo, procede de un comportamiento político al que nos ha acostumbrado el liberalismo, y en cierta medida las soluciones son complejas, no se trata solamente de cuestiones educativas, que sí, pero abarca más, ¿no? Abarca el problema económico, abarca el problema cultural, la transmisión de valores de una sociedad, no solamente a nivel de familia, y bueno, yo creo que es difícil, ¿no? De todas maneras, pues bien está empezar a pedir desde los ayuntamientos, que creo que en todas partes se hace, que no se ensucie, que haya limpieza, que se echen los papeles y la basura en los sitios correspondientes y todo esto, ¿no? Está bien, ¿no? Pero creo que el problema es muy complejo, ¿no? Es un problema político, ¿no? De carácter social, económico, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema nacional directamente, porque os veo con ganas, y como esta semana está protagonizada prácticamente por el debate que han suscitado los tres aspirantes a la Secretaría General del PSOE, vamos a entrar de lleno a ello. Lo habíamos dedicado en última instancia, pero creo que merece la pena dedicar esta parte del tiempo a conocer también el análisis y la opinión que tienen nuestros picoteros de los miércoles de lo que ocurrió el lunes en Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, en la sede federal. Domingo. Y de lo que va a pasar el próximo domingo día 21, día de primarias. Bueno, en las primarias hay que delimitar dos cuestiones. Los que van a votar el domingo, si Dios quiere, son los que tienen derecho a votar, en la militancia del Partido Socialista. Estamos hablando de unos, salvo error o omisión, no lo sé, pero no superan, creo que son unos 180.000. 190.000 no llega. Vale, menos de 200.000 en cualquier caso. Es decir, que no tiene nada que ver, estos 200.000 no tienen nada que ver con el número de votantes. Tienen que ver que piensan más o menos, se supone que son ideológicamente lo mismo o no. Porque los analistas, como a nivel nacional, y este que está en el uso de la palabra, también aquí, igual que mis queridísimos compañeros en el análisis, pues desde luego tienen su idea, y además muy, muy respetable, cuando menos como las de a nivel nacional. Y lo que se viene a decir es que quizás la idea que tiene la generalidad o la mayoría de los votantes del Partido Socialista no coincide con la que puede ser la mayoría de militantes que van a votar el domingo.
Pero yo iría a mucho más. El Partido Socialista está metido ahora mismo en un drama histórico. Ya estuvo en su momento en dramas históricos, es un partido ya vetusto no porque sea viejo, sino que tiene años. El Partido Socialista es del siglo XIX, si no recuerdo mal, rectifícame Antonio, 1879. Correcto, Pablo Iglesias y demás. Entonces, el Partido Socialista ya ha vivido mucho, ha tenido sus virtudes y sus defectos, como cualquier institución. No estamos hablando de un partido que vaya a cumplir las bodas de plata, ni los 25 años. Estamos hablando de un partido que ya tiene más de 100 años y como tal tiene historia positiva e historia negativa. Y ha estado en estas encrucijadas históricas. Y yo parto de la siguiente base. El Partido Socialista, si le va mal al Partido Socialista, va de la mano que le va a ir mal a la nación española. Y si le va bien al Partido Socialista, va de la mano que la nación española, el pueblo español y España como nación, como Estado, le va a ir bien. ¿Y en qué encrucijada ha estado que ahora podría ser o no parecido? Cuidado, a Dios gracias, la España no es la misma. Pero esto ya lo ha vivido y está en los libros de historia, la memoria histórica. Y es que el Partido Socialista de la República también tuvo 3 posibles opciones. 3. Eligió la equivocada, pero tenía 3. Largo Caballero, el Lenin español le llamaban. Indalecio Prieto, iba de moderado aparentemente, y el que era realmente moderado, y cuántas veces te he dicho a ti, Antonio, Julián Besteiro, y te he dicho, Antonio, tú tienes que ser Julián Besteiro. Bueno, pues por desgracia, la actitud que tuvo el Partido Socialista, la que triunfó, fijaros lo que digo, la que triunfó, no ayudó nada en la República y no supuso un freno para evitar lo que fue la guerra civil. Bueno, pues trasladándonos, salvando la distancia, y trasladándonos ahora, aquí hay 3 opciones muy diferentes en el Partido Socialista. Hay una opción equivalente a Largo Caballero, populista en el sentido de comunista, que es la de Pedro Sánchez. Que está al margen, fijaros lo que digo, está al margen de lo que pueda significar la democracia occidental que ha nacido de lo que fue la Revolución Francesa, división de poderes. Después hay otra, y dicho de otra manera, con Pedro Sánchez, el Partido Socialista se va a podemizar al máximo, se va a convertir en una sucursal si no es absorbido por Podemos. Después está el Partido Socialista de Pachi López, ahí está un poco entre medias, queriendo hacer, pero no va a poder hacer. Y después está la del aparato que es Susana, la del aparato oficial que sí está plenamente metida en el sistema. Y estamos ante un grave problema no ya personal entre 3 candidatos, sino estamos ante un problema ideológico. Y a mí me gustaría que quien gane, desde luego opte por el sistema democrático, no por el sistema de volver a ese PSOE que también lo hubo en la transición, que desde luego lo barrió Felipe González, que quería la ruptura y no la reforma. España necesita una revisión importante, pero España necesita reforma, no ruptura, no intentar volver a una ideología que se ha demostrado trasnochada y que se ha demostrado que no tiene nada que ver con la democracia. Juan Viera, sobre estas primarias del PSOE. Sí, bueno, yo creo en primer lugar que si el Partido Socialista se encuentra en la situación actual es consecuencia de un proceso que viene de atrás, de unos años atrás, que se acelera enormemente a partir de 2010, una vez que se ponen en marcha las políticas de austeridad ya con Zapatero, y que pues sigue esa trayectoria de identificación con las políticas neoliberales, con las políticas de austeridad, recorte, separándose de su base social, que son las capas trabajadoras.
Desde el momento que el Partido Socialista se separa de las capas trabajadoras, proceso que va ocurriendo poco a poco y que se acelera en estos últimos años, comienza la crisis dentro del Partido Socialista. Y nos encontramos ahora mismo con una situación compleja que no sabemos qué resultado o qué fin va a tener. Desde luego va a ser una solución difícil, complicada, tanto si gana Susana Díaz como si gana Pedro Sánchez, puesto que los porcentajes van a ser bastante próximos y eso crea en un partido con dos tendencias, con ese porcentaje tan parecido, pues crea un problema político importante. No sabemos qué ocurrirá el día, no ya el día 22, sino en el transcurso del tiempo, una vez que se celebre también el Congreso, qué solución tendrá pues ese enfrentamiento, y indudablemente son dos modelos políticos distintos. El modelo político que plantea Susana Díaz, tanto de partido como de política, pues es mantener lo que ha aplicado Zapatero y es acentuar la crisis del Partido Socialista, el alejamiento de las bases sociales y lógicamente su debilidad, que irá increciendo. Y en el caso del modelo político que plantea Pedro Sánchez, pues lógicamente está recibiendo un apoyo de las bases que en cierta medida todo surge también como consecuencia del rechazo de las bases del Partido Socialista a la gestión política de la dirección. Y es ese rechazo el que da vida a Pedro Sánchez. ¿Cómo va a solucionarse la cuestión? Pues yo creo que la cuestión está bastante difícil. Hay pues un enfrentamiento fuerte, como se demostró el otro día en el debate, en donde pues los dos líderes que encarnan las mayorías dentro del partido pues fueron a enfrentarse abiertamente, que pocas veces en un partido político se ha visto a la luz, a las claras, a la opinión pública, esa división tan grande pública que hay, ¿no? En el caso de Podemos todo fue más oculto, más tal, pero aquí todo se ha abierto en canal y se ve claramente. Yo creo que va a ser difícil la integración de las dos tendencias, tanto si gana Susana Díaz como si gana Pedro Sánchez. Antonio, yo es que en este tema creo que hay muchas aristas y uno no puede dejar de recordar el pasado, los componentes sociales de ese valor instrumental que tuvo en aquel momento el PSOE para mis antepasados. Yo lo vi cuando abría los baúles y sacaba las grandes sábanas satinadas del sindicato ferroviario, del PSOE, de los mítines, en fin, y ese componente social, familiar ante una herencia histórica, ¿no? Es decir, porque realmente lo que se ha puesto en juego ahora da la sensación de que lo mediático, cómo inventamos un partido para erosionar al PSOE, es decir, todo ahora es mucho más alambicado, más laberíntico. Parece como si cuando se clasifiquen los papeles de la CIA nos vamos a enterar de muchas cosas. Ahora es como más laberíntico, más de manejo, más de juego interesado, de lobbies de parte, y poner encima de la mesa una especie de enganche con tejarro para defender posiciones en muchos casos. ¿De qué tipo? ¿De qué? ¿De tupa? No lo sé. A mí, sinceramente, el tema me desgarra, porque yo sigo pensando, quizás porque sería un componente de pensamiento entre emotivo e intelectual heredado, de que el PSOE debe seguir siendo el gran instrumento del centro izquierda, de unas clases sociales concretas que en un momento determinado lucharon simplemente por sacudirse la opresión y el esclavismo. Es decir, cuando Pablo Iglesias llevó un componente instrumental de carácter político desde la UGT para actuar parlamentariamente en un sistema parlamentario, el PSOE era un instrumento de clase, evidentemente, de una clase social explotada, que había tenido conciencia de esa clase en las minas, en las fábricas, en el campo, y quería sacudirse lo que había sido una sistemática de explotación de una clase burguesa a la que pretendía desplazar,
a la que pretendía sustituir con la cultura, con la educación, con la redistribución, porque vamos a ser concretos. Por eso yo cuando veo el otro día la cuestión del otro día, cuando incluso Pachi López, que merece todo mi respeto, dice, ¿sabes tú qué es una nación? Pero bueno, ¿y esta historia profesional a qué viene? ¿A qué viene? ¿Qué hablamos? ¿De nación? ¿De quién? ¿De Schiller? ¿Del romanticismo buscando la libertad? ¿De Lord Byron en Missolonghi con la fiebre buscando un sentido? Hablamos de la burguesía, de la libertad romántica de la burguesía criolla o del 3% de ciertas zonas territoriales. ¿De qué hablamos? Yo simplemente quiero decir lo siguiente. ¿De quién es el PSOE? Orgánicamente sus militantes, sin duda, pero es de la historia de este país durante 150 años. En un momento determinado, como acción de lucha por emancipar una clase explotada, o unas clases sociales explotadas. Posteriormente, por otras razones. Es decir, aquí hay un gran salto histórico, que es el problema que se tiene ahora por parte de la socialdemocracia europea, del primer mundo, con la globalización, la deslocalización, lo que le ha pasado a los ingleses, incluso a los socialistas, a los laboristas ingleses, porque saben que deslocalizar ha supuesto bajar la cuota de empleo de Glasgow, de Liverpool, como aquí de las grandes centros fabriles, y que lógicamente esa producción y esa redistribución de recursos con una fiscalidad alta que redistribuía se hace en Bangladesh, en Pakistán o en China, que es capitalismo de Estado a costo social cero. Y el problema del gran sueño, del gran espejismo de una sociedad rica después de la Segunda Guerra Mundial, que se articula en una disponibilidad de bienes de consumo a la bestia, la socialdemocracia se compone, se desarrolla como un elemento moderador del capitalismo burgués. Y entonces entra en un modelo corrector del sistema. Y claro, seguramente sigue en esa inercia. Y hoy el problema no es ese. El problema es que la producción que antes se hacía en Liverpool, en Valladolid o en Sabadell, se hace en China, en Bangladesh, en la India, en Pakistán. Y eso crea un problema tremendo, porque queda reducida Europa a un sistema de mercado consumidor, con un problema de endeudamiento o una recepción de bloques turísticos, de paquetes turísticos. Esto es un problema. Por lo tanto, no es un problema ni de Pedro Sánchez, ni de Susana, ni de Pachi López. Es un problema de que la razón de la socialdemocracia, como, en primer lugar, como activista de lucha contra la otra clase social dominante, pasó a ser, especialmente con el estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, con un elemento compensador del capitalismo emergente y la disponibilidad de bienes de consumo. Y esa es la razón que hoy provoca una descolocación en Francia, en Dinamarca, en Inglaterra. Y eso es lo que hay que plantear, no ponernos allí a vendernos como el mercader de Shakespeare, allí a abrirnos las carnes a la historia del otro día. Ese es el problema, mercader de Venecia. De Venecia. Vamos a abrimos en canal. Yo sinceramente vuelvo a decir que el problema es que hay que repensar. Vamos a hacer una segunda ronda. Domingo. El Partido Socialista, ni más ni menos, está jugando la extinción como tal, sino la división y la ruptura. Los votantes, yo voy a los votantes, ven muy mal este tipo de cosas. Esa es la realidad, se ve muy mal. En cuanto a la extinción, no tenemos que irnos muy lejos. En Francia, el Partido Socialista ya prácticamente no existe. En Grecia tampoco existe. Esa es la realidad, la dura realidad. ¿Por qué? Porque no hay ideas claras. Ni ideas claras, ni liderazgos. Hay que reconocer, estamos ahora con el Partido Socialista y lo digo con todos los respetos, pero desde que se fue Felipe González no ha habido un líder espectacular, un líder sin fisuras y sin que tuviera prácticamente oposición alguna como Felipe González. Del mismo modo que a nivel regional está claro que había un líder carismático en el PSOE, que era Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Bueno, y yo creo que Guillermo no lo está haciendo mal como liderazgo, es decir, hay otro, nos gustará más o menos, pero no ha quedado eclipsado por la figura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sin embargo, aquí queda todo eclipsado, todo, totalmente eclipsado comparado con Felipe González. Eso es lo personal. Ahora, hay una cuestión que está muy clara. La sociedad española, el pueblo español,
nada tiene que ver con el pueblo, esa sociedad nada tiene que ver con la sociedad de cuando se creó el Partido Socialista, ni cuando la época de Largo Caballero, los años de Largo Caballero, Prieto, Besteiro, ni tampoco tiene nada que ver con la sociedad de la transición, ni tampoco tiene que ver con la actual. La actual, fijémonos, hagamos un poquito de memoria, ahora que empiezan los calores y sudamos hasta por el carnet de identidad. Ahora, ¿en dónde falta un aparato de aire acondicionado? ¿Qué coche es el que va sin aire acondicionado en general? Antes, para comprarse un coche decía, ¿lo quieres con aire o sin aire? Ahora ya vienen todos con aire acondicionado. El tema de comprar una bicicleta, en general, ¿quién no puede comprarle una bicicleta a su hijo? Y antes lo que marcaba la diferencia de clase era que se tuviera o no bicicleta. Sigo avanzando. ¿Quién no tiene teléfono móvil hoy día de mayor o peor calidad? Si lo tienen hasta nuestros jóvenes, no digo ya, y nuestros adolescentes, y si queremos desde los 10 años para arriba, incluso menos. Pero es que hoy día, ¿quién no tiene moto? Antes había una diferencia, y no digamos ya coche. Quiero decir, la sociedad ha cambiado en todos los sentidos. Y a esa es a la sociedad a la que se tiene que dirigir el Partido Socialista de ahora. No se puede quedar anclado en el pasado. Por eso hay que adaptar las ideologías. Ese fue el gran triunfo de Felipe González y del socialismo, que pasó de ser un socialismo de clase, esa famosa frase, hay que ser socialista antes que marxista. ¿Por qué? Porque ya estamos en una sociedad de clases, pero que rápidamente se pasa de una a otra. No hay odio de clases, que es lo que caracterizaba a la sociedad de la República. Ahora no hay odio de clase, ya no se puede decir la clase trabajadora, pero si es que ya, ¿dónde se ven esos obreros de fábrica, esos obreros, esos, vamos a llamarle, miles y miles de obreros que iban a trabajar y salían de la fábrica? Eso ha terminado ya, en determinados lugares sí. Mérida, cuando el Mérida jugaba al fútbol era el Mérida Industrial, ¿te acuerdas, alcalde? Ya sin embargo, ¿por qué? Porque Mérida tenía mucha industria. La sociedad ha cambiado, es una sociedad de servicios. Y por último, termino, tiene que ir al tema ideológico. Está en un tris. El Partido Socialista tiene que decidir entre ser un partido que cree en la democracia, división de poderes, o quiere ir a un partido de un sistema totalitario. Y esta es la decisión, esa es la clave. Por cierto, que lo del término nación de Pachi López a Pedro Sánchez ha tenido también su miga y su guasa, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha dicho: si según Sánchez Castejón, la nación es un sentimiento que tiene mucha ciudadanía, una emoción, he de reconocer que mi nación es el Atleti. Oye, ¿Castejón tiene que ver algo con el comandante Castejón? No, Castejón no. Eso se ha puesto ahí. Pregunto, yo no lo sé. No, yo lo he visto y en absoluto. No parece. Sí, bueno, Oye, aunque lo tuviera que ver, ¿qué pasa? Nadie elige a sus padres, ¿no? Mi concepción Además, ideológica es totalmente distinta a la que se está planteando. Hoy día pues tenemos clases trabajadoras, la lucha de clases sigue presente y es lo que marca el desarrollo y el motor de la historia, y eso es, ya se encargó Marx de demostrarlo científicamente, ¿no? Con la plusvalía que el empresario extrae al trabajador en términos generales, ¿no? Hoy tenemos clases trabajadoras. Por cierto, perdona, hablando de plusvalía, ya que aquí también se ha tratado en esta picota, el Tribunal Constitucional, ahí ya se han dado jurisprudencia para aquella venta de vivienda propia que va a pérdida, no sea agravada por el impuesto de la plusvalía. Cuando no haya habido incremento de patrimonio, no se paga plusvalía. Exacto. No es un impuesto automático como era hasta ahora. Y es importante. Sí, Juan. y bueno, y a lo que iba, ¿no? Que hoy tenemos clases trabajadoras y además tenemos clases, no clase porque no es una categoría social como tal, pero tenemos el precariado, ¿no? La gente que trabaja a horas, que cobra una miseria, todo lo demás, y tenemos miles y miles de jóvenes en paro que forman o que pertenecen a una clase social que es la clase trabajadora totalmente desamparada. O sea que la lucha de clases está ahí presente y el hecho son los datos económicos en donde el número de ricos aumenta en una proporción mínima y el 1% de la población
se enriquece a costa del resto de la población. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en datos estadísticos, que son datos científicos y que están ahí encima de la mesa. Yo lo que quiero decir es que si hoy en el siglo XXI se vive mejor, no es si podemos disponer de aire acondicionado y todo lo demás, de algo tiene que haber valido el trabajo realizado por nuestras anteriores generaciones, y lógicamente si han pasado 200 años, hay un trabajo acumulado, pues no vamos a vivir igual a como se vivía hace 200 años. Ahora, otra cosa distinta es que no vivamos de acuerdo a las posibilidades que ofrece el siglo XXI. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que produce la sociedad, la riqueza que produce la sociedad, pues está mal repartida. Esa riqueza va a parar a un porcentaje mínimo de la sociedad, en el caso de la sociedad española, un 10 o un 15%, y el resto de la población, que es la que crea esa riqueza con su trabajo, pues disfruta de un mínimo de esa riqueza. O sea que la lucha de clase está ahí presente. Entonces, ¿cuál ha sido el problema del Partido Socialista desde hace unos años para acá? Desde la época ya de Felipe González, con las políticas que se hicieron y todo lo demás, pues que poco a poco se ha ido separando de la clase trabajadora, gracias a las políticas que ha ido realizando. Y ese proceso, como he dicho antes, se ha acelerado a partir de 2010, cuando se empiezan a aplicar las políticas de austeridad y en la dirección política del PSOE se identifica con las políticas conservadoras, con la política de la derecha, y de alguna manera pues las apoya en el plano económico. De día nos peleamos y de noche acordamos, y eso ha sido lo que ha provocado pues el hecho de que estemos en la situación que estamos, en donde hay una situación de crisis muy fuerte dentro del Partido Socialista que no sabemos cómo se va a resolver. Indudablemente sería positivo que se resolviera de una manera, digamos, fraternal, por el bien de la sociedad española, porque, como dice Antonio, yo estoy en ello, la sociedad española necesita un Partido Socialista fuerte, como instrumento de las clases y al servicio de las clases trabajadoras. Me había dicho Pachi López que el ganador de esas primarias debería contar con los otros dos candidatos e incluirlos en su candidatura. Antonio Vélez. Es que yo creo que ese es el final de la cuestión. Es decir, es que no es un problema de una guerra entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López, que tienen sus valores y sus carencias, todos. Es un problema que hay que situar en orden a una crisis global de valores, de producciones, de redistribución, que necesariamente tiene que reemprenderse y tiene que partir de premisas muy concretas. El agenciamiento desde el poder de situaciones de privilegio en consejos de administración no es de recibo. La política es un compromiso ético, es un compromiso emotivo, es un compromiso social, y un partido de la categoría del PSOE, con la historia del PSOE, tiene que acomodarse a sus tiempos y tiene que analizar internamente y abiertamente al mismo tiempo con la sociedad civil la problemática que hay encima de la mesa, como la propia Iglesia. La Iglesia católica tiene una andadura de 2000 años, con crisis tremendas, con banderías tremendas, con barbaridades tremendas, con indicidades tremendas y con grandezas inmensas. Pero el Partido Socialista Obrero Español, que yo sigo pensando, y me agrada estar en concordancia con Juan y con Domingo, que establece la necesidad instrumental de esta cuestión, de este representante, efectivamente tiene que obligar a un análisis de la situación. La situación parte de una crisis global, de un problema de deslocalización de los sistemas productivos, de una absoluta libertad operativa que al final hay que controlar. China es un capitalismo de Estado y funciona, y hace poco ha presentado un portaaviones y es de una insolencia, entre comillas, social, de poderío, casi como de Richelieu abriendo el balcón. Esos son mis poderes, enseñando los cañones a los embajadores que le preguntaron cuál era su patente de corso. Entonces quiero decir que aquí hay una serie de cuestiones que hay que redefinir. ¿En qué medida?
posiblemente no es el simplismo de la vieja lucha de clases, pero sí es un principio claro de redistribución de recursos, de control de recursos, de problemas planetarios, que permitan que el hombre no sea un depredador sistemático desde una concepción antropocéntrica, aristoteliana, cristiana, porque no lo es. El hombre no es el centro de la creación, el hombre es un elemento más en una creación y ha llegado el último. Y esos elementos de energía, de calentamiento global, de redistribución de recursos, de horario, de sistemas educativos, todo tiene que estar en un juego universal. Tiene que estar en un juego universal, claro que sí. Y tiene que haber intervencionismo público en algunos aspectos. Es decir, yo no creo que la energía tenga que ser un elemento a tumba abierta, porque son elementos básicos del juego global. Porque al final sale este señor de Corea del Norte y yo no sé si es que al final es un juego interesado como una piedra. Antonio, al PSOE. En resumen, estoy de acuerdo en que hay que procesar la situación, articular respuestas ante la sociedad y actuar en base a esos planteamientos. Y yo creo que en una parte importante lo público tiene que dominar lo privado, porque lo privado implica escape libre. Yo no creo, sinceramente, que el PSOE vaya a perder su memoria histórica defendiendo a los obreros explotados y hoy no sea capaz de defender el problema global de un planeta que se llama Tierra, que tiene unos problemas globales y que puede en un momento determinado estar al pairo de una decisión alocada de un señor Trump o el presidente de Corea del Norte, o los intereses de estos imperialistas de los chinos o de los indios. O sea, yo creo que esto es otra historia y en consecuencia España necesita el PSOE. El PSOE no es de sus militantes, lo es orgánicamente, pero es del conjunto de la sociedad. Y ahí estoy de acuerdo con Domingo. Es necesario que en un sistema parlamentario quien compone toda la estructura de centro-izquierda con suficiente entidad histórica esté ahí, sobre todo porque estamos en un momento que la tecnología está dominada, los sistemas de identificación están perfectamente dominados, mañana se puede sustituir el abastecimiento petrolero, el fracking, por otras vías renovables. Todo ese es el gran juego, en la modernidad. En otros momentos eso podía ser impensable. No hablemos ahora de nacionalidades ni de nacionalismo del 3% o del romanticismo nacional de Lord Byron. Hablemos de otras cuestiones en que, en la medida de que el empleo sea un bien básico, en la medida en que se distribuyan los recursos y en la medida que el hombre realmente sea un factor como decía Víctor Manuel, o aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. Y yo creo que en esta situación actual el PSOE es una pieza fundamental. Por lo tanto, vuelve a valer el análisis, como bien ha dicho antes Domingo, de los Besteros, de los Caballeros, de los Prietos, de los Fernández de los Ríos, de toda la gente que compuso un juego entre obreros e intelectuales y que dio lugar al cambio más poderoso que tenía este país en la historia. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecemos como siempre la presencia en este miércoles de Juan Viera, de Antonio Vélez, gracias, y de Domingo Hidalgo. Gracias, buenas noches. Bien, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, recordándoles que estamos 24 horas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en otras redes sociales. Nos vemos mañana en una nueva edición de La Picota aquí en Televisión Extremeña. Buenas noches, que sean felices.